El tema para esta noche es el manejo perioperatorio del paciente con obesidad mórbida y el expositor es el doctor Diego Victoria, que es residente de primer año de la Universidad de UCESI. Bueno, como lo comentaba la doctora Marcia Brito, es neuroanestesióloga y trabaja en la Fundación Valle del Lili. Esta noche nos va a acompañar y quien va a ser la tutora del doctor Diego Victoria. Muchísimas gracias, Diego. Bienvenido y adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Espero esta charla sea de mucho provecho para todos ustedes. Y pues como saben, es el enfoque perioperatorio del paciente con obesidad mórbida. En primer lugar, quiero aclarar que los objetivos que nos hemos planteado para esta charla, teniendo en cuenta que el manejo perioperatorio de los pacientes obesos mórbidos es tan amplio, entonces nos establecimos estos 4 objetivos para esta charla, como lo son hablar del enfoque preanestésico, las recomendaciones de acuerdo a la evidencia, el manejo intraoperatorio, el manejo de la vía aérea y compromiso respiratorio y recomendaciones en el manejo farmacológico. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que al hablar de la obesidad, independientemente si sea una obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, estamos hablando de un problema de salud pública. La obesidad se ha venido en un constante aumento en los últimos años. Se ha visto descrito que de 1975 a 2016 la obesidad llegó a triplicarse en todo el mundo, representando para este año una población de obesa representada por un 39% de los hombres de todo el mundo y el 40% de las mujeres iban a vivir con obesidad, entendiéndola como un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y este problema se empezó a heredar de los adultos a la población infantil, representando un aumento en su incidencia en esta población del 4 al 18%. Las estadísticas muestran que si la población sigue con los mismos hábitos, a cerca del 2030 la población obesa en el mundo va a representar 1.000 millones de adultos. Y es por eso que instituciones como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Obesidad se han estipulado una agenda para el 2030 para promover buenos hábitos alimentarios y promover la actividad física. Entonces, para ya entrar en detalle, la obesidad es clasificada por la OMS de acuerdo al índice de masa corporal. Este va a permitir la comparación de pesos entre poblaciones independientemente de la estatura, que es una excepción de los pacientes o de las personas que aumenten su porcentaje de masa magra, dado un aumento en la actividad física y ejercicios de resistencia. Entonces, ya para hablar de obesidad mórbida, vamos a tener que van a ser las personas que tienen un índice de masa corporal por encima de 40. Y a su vez, estos van a tener 3 tipos de obesidad mórbida. Los pacientes con índice de masa corporal de 40 a 49,9 van a ser los pacientes con obesidad grado 3 o obesidad mórbida. De 50 a 69,9, obesidad supermórbida. Y también se encuentran descritos algunos pacientes que pueden llegar a presentar un índice de masa corporal por encima de 70 que van a ser clasificados como ultraobesidad. ¿Cómo estamos a nivel de Colombia? Para el 2019 habían reportado cerca de 217.000 colombianos con obesidad mórbida, siendo 178.000 mujeres y 39.000 hombres. Y de acuerdo a reportes del Observatorio Global de la Obesidad, el riesgo de obesidad nacional en nuestro país va a ser de 7,5 por cada 10 adultos y de 6,5 niños por cada 11. Entonces, en primera instancia, tenemos que hablar que la obesidad es una enfermedad. Va a tener múltiples causas, desde causas autoinmunes, causas endocrinas y causas metabólicas. Pero en la mayoría de las situaciones va a ser por un exceso o un aumento en la ingesta calórica alimentaria cuando ésta se prolonga en el tiempo y supera el consumo o gasto energético. Entonces, cuando hablamos de manejo perioperatorio del paciente obeso mórbido, tenemos que tener en cuenta que las decisiones en el acto anestésico van a variar y la razón de ser de todo esto va a ser por un proceso de inflamación crónica y disfunción metabólica que comienza con la hipertrofia del tejido adiposo. Cuando esto se prolonga en el tiempo va a generar reclutamiento de macrófagos y cambios adaptativos en los adipocitos, específicamente en las estructuras de sostén, en el flujo sanguíneo y en las propiedades inmunológicas, conllevando a un estado de muerte celular, hipoxia tisular crónica y posteriormente un aumento en la liberación de proteínas de señalización extracelular, como lo son las adipocinas, y mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Estos mediadores van a interactuar a nivel del sistema nervioso simpático,
el sistema renina-angiotensina-aldosterona y órganos como el páncreas y como el hígado, generando un proceso de inflamación crónica, disfunción metabólica y ser lo responsable de los cambios fisiopatológicos que voy a manifestar y que voy a explicar a lo largo de la charla. Entonces, ya para entrar con el primer objetivo, que es hablar de la valoración preanestésica de estos pacientes. Como en cualquier tipo de enfermedad, el objetivo principal es identificar riesgos específicos, basado en una muy buena historia clínica, un examen físico y la toma necesaria y bajo ciertas indicaciones de laboratorios e imágenes. Entonces, quisimos traer a colación esta revisión que se hizo en la literatura en el 2018, el cual evaluaba cuál era la mejor manera de preparar a estos pacientes para una cirugía electiva no cardíaca. En primer lugar, se hacía énfasis en la historia clínica, la cual tenía que buscar o tratar de identificar las comorbilidades que pueden tener estos pacientes. Recordemos que ellos van a estar en mayor riesgo de presentar tanto enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular o coronaria, y también hay mayor probabilidad que el paciente obeso mórbido tenga patologías de origen neoplásico. Y un factor de riesgo muy importante para síndrome de apnea obstructiva del sueño, que como sabemos puede aumentar la probabilidad o la incidencia de complicaciones posoperatorias de origen pulmonar. Ellos hacen énfasis de que en la entrevista o en la historia, en la consulta preanestésica debe estar acompañado de un familiar y ya más adelante les voy a explicar el porqué. Adicionalmente, hace mucho énfasis en el examen físico, en la anatomía de la vía aérea y la identificación de trastornos hipertensivos. Hay que evaluar las características nasofaringeas, circunferencia del cuello, amígdalas y lengua en búsqueda de predictores de una vía aérea difícil. Entonces, como lo había manifestado, el 40 al 90% de los pacientes obesos van a verse afectados por síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y es por eso que se ha incentivado que en la valoración preanestésica de estos pacientes se tenga establecido el cuestionario o el escala del STOD-BANG. ¿Qué hace o qué promueve esta escala? Esta escala, en primer lugar, va a identificar el riesgo que está la persona de presentar esta patología. Cuando es por debajo de 3, es un riesgo bajo. 4 y 5, un riesgo intermedio, y 6 a 8, un riesgo alto. Es una escala muy fácil de realizar, no toma más de 3 o 5 minutos en la consulta médica. Se le va a preguntar al paciente si ronca fuerte, por eso es que se promueve que haya algún familiar durante la consulta o si alguien le ha manifestado que ronque fuerte. Segundo, si la mayor parte del día se ha sentido cansado, fatigado o con sueño. Tercero, si alguien ha observado que él durante el sueño cese la respiración o tenga periodos como si se estuviera ahogando. Adicionalmente, le vamos a preguntar si tiene un trastorno hipertensivo, si está siendo manejado, y adicionalmente lo vamos a complementar ya con unos factores del examen físico, como el índice de masa corporal mayor de 35, la edad mayor de 50 y la circunferencia del cuello, que va a generar un puntaje adicional de siendo 43 centímetros para los hombres y 41 centímetros para las mujeres. Y el género masculino va a dar un puntaje adicional. Pero entonces, cuando se publicó o cuando se planteó esta escala aplicada a la valoración preanestésica, surgió la primera duda. Y es que, entonces, ¿yo qué hago si un paciente en la valoración preanestésica me da un riesgo alto? ¿Eso sería indicación para diferir la cirugía o cancelarla y remitirlo o redireccionarlo a un neumólogo para que le haga una estabilización de su patología? Y es que la evidencia muestra de que no hay evidencia actual para justificar la cancelación o retrasar una cirugía en pacientes de alto riesgo. Y esto planteó una segunda duda. Entonces, ¿yo para qué la hago? Si independientemente de hacer la escala, yo no voy a tomar alguna decisión adicional. En los últimos años, específicamente en el segundo semestre del 2022 y en el primer semestre de este año, se han hecho múltiples estudios evaluando la correlación entre el puntaje del STOD-BANG y la incidencia de vía aérea difícil. Hay muchos artículos que han demostrado que cuando un paciente obeso mórbido tiene un puntaje por encima de 3, esto podría ser utilizado como un predictor efectivo de ventilación e intubación difícil, lo que nos va a ayudar a nosotros a prepararnos para el acto anestésico durante la inducción y el manejo de la vía aérea. Ahora bien, surge una duda. Solo por el hecho de ser obeso mórbido se van a requerir laboratorios prequirúrgicos. Y la respuesta es que no hay evidencia que justifique que solo por el hecho de ser obeso mórbido requiera exámenes metabólicos
por ejemplo, como una hemoglobina glicosilada o, por ejemplo, la toma de un hemograma, marcadores cardíacos o pruebas de función pulmonar. Los laboratorios prequirúrgicos tienen que ser orientados de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente, aunque es raro poder encontrar un paciente obeso mórbido que no tenga hipertensión, que no tenga diabetes o alguna otra comorbilidad. Si se llegase a presentar el caso, no habría, digamos, necesidad de tomar algunos paraclínicos. Cuando se hizo la revisión de la literatura y la preparación de este tema, solamente encontramos una recomendación de expertos que utiliza un concepto denominado optimización del síndrome metabólico. Ellos planteaban que si se hace un manejo perioperatorio de dislipidemia con unos niveles de LDL adecuados para el paciente, una glucometría por debajo de 180, control de cifras tensionales y reducción del peso, iba a tener un impacto significativo en los cambios fisiopatológicos por una disminución del proceso inflamatorio crónico y que esto iba a tener un impacto también en menor riesgo quirúrgico. Sin embargo, falta evidencia clínica y por eso los expertos lo dejan ya a criterio de cada anestesiólogo si quieren implementar esta recomendación en su práctica diaria. Ahora bien, ¿qué clasificación ASA van a tener los pacientes obesos mórbidos? Todo paciente con un índice de masa corporal, tenga o no tenga comorbilidades adicionales, estables o no estables, va a ser un ASA 3. Por un índice de masa corporal por debajo de 40, es decir, de 35 a 39, va a ser una clasificación ASA 2. Y por debajo de estos, todos van a ser una clasificación ASA 1. Recordemos que al inicio de la charla estaba manifestando que existe un gran número de pacientes que pueden llegar a presentar un índice de masa corporal por encima de 50 y estos pacientes son considerados como obesos supermórbidos. Y la evidencia ha mostrado que estos pacientes tienen un alto índice o alta incidencia, perdón, de riesgos cardiovasculares y pulmonares posoperatorios. Y es por eso que no está indicado la cirugía ambulatoria en estos pacientes, independientemente que sea una cirugía de bajo, intermedio o riesgo alto, puesto que se recomienda una vigilancia posoperatoria en estos pacientes al menos durante 24 horas. Entonces, ya para hablar del manejo intraoperatorio, quisiera comenzar hablando de la monitoría que se recomienda o se sugiere en estos pacientes. En primer lugar, hay que dejar claro y establecido de que no se recomienda una monitoría invasiva de rutina. Si se van a utilizar métodos oscilométricos, se promueve que el tamaño de los manguitos de la presión arterial tiene que tener un tamaño correcto y se recomienda utilizar el antebrazo en comparación con alguna otra parte del cuerpo. ¿Y de dónde salen estas recomendaciones? En el año 2021 se publicó este estudio que lo que hizo fue recolectar 90 pacientes obesos mórbidos que iban a ser llevados a cirugía laparoscópica. Hicieron mediciones en diferentes momentos de la cirugía de la presión arterial, antes y después de la insuflación abdominal. Utilizaron como valor de referencia un catéter intraarterial radial y lo compararon con las mediciones del manguito digital, del manguito en el antebrazo, del brazo y de las extremidades inferiores. ¿Qué resultados se encontraron? Que ellos evidenciaron mediante este estudio que la concordancia de las cifras tensionales del manguito digital iban a ser las más cercanas o más cercanas a las obtenidas en la línea arterial, evidenciando una concordancia de la sistólica, diastólica y presión arterial media mayor del 80%. Y cuando se quería comparar las mediciones de la presión arterial obtenidas en el antebrazo y el brazo, iban a ser más concordantes con las de la línea arterial las mediciones obtenidas en el antebrazo. ¿Y qué explicación se dan a eso? Entonces, tenemos que recordar lo siguiente. La extremidad superior del obeso mórbido va a tener una forma cónica, es decir, en la parte proximal va a ser ancha y en la parte distal va a ser angosta. ¿Y esto qué implicación tiene? Que cuando se ubique el tensiómetro en la circunferencia del brazo, va a tener lecturas erróneas de la presión arterial y también una dificultad para el cierre. Recordemos que una persona sana va a tener una circunferencia o un diámetro del brazo aproximadamente de 26 a 32 centímetros. Los pacientes obesos de 32 a 40 y los obesos mórbidos pueden llegar a presentar un diámetro mayor de 42 centímetros y no en todas las instituciones se logra contar con este tipo de tensiómetros.
Ahora, para hablar del posicionamiento, que es un tema bastante importante, cuando se revisan, digamos, este tema en referente a la cirugía de los pacientes obesos mórbidos, se plantean mesas quirúrgicas que soporten hasta 600 libras, pero esto tiene un problema y les voy a explicar el por qué. Ese peso solamente va a ser tolerado o soportado si la mesa quirúrgica se encuentra lineal, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, con el eje de soporte en la mitad y si el paciente se encuentra en decúbito supino. Sin embargo, si la mesa adquiere otra posición o si el paciente adopta otra posición, ya sea decúbito lateral o una posición de litotomía, ya el peso que va a soportar no es ese. Y es por eso que en las últimas recomendaciones se ha planteado que las mesas quirúrgicas deberían soportar hasta 1000 libras, porque con los cambios en la posición, ya sea del paciente o de la mesa, digamos, así reduzca el peso que va a soportar, va a ser un peso bastante significativo, por ejemplo, de 250 a 550 libras. Y algo que nos llama bastante la atención durante la preparación de este tema es que nosotros sabemos que muchos de estos pacientes van a ser llevados a cirugías con posición de litotomía. Cuando uno revisa la información de los distribuidores de los estribos, ellos manifiestan de que cada estribo va a soportar hasta 27 kilos, pero es poco probable que nosotros vayamos a llevar a cabo la medición del peso de las extremidades de los pacientes. Y es por eso que buscando encontramos que ellos hacen una recomendación general. Y es que si el paciente pesa menos de 158 kilos, dichos estribos podrían ser utilizados. Pero si nosotros en algún momento de nuestra práctica anestésica nos enfrentamos a un paciente que llegue a pesar más de 158 kilos, no estaría indicado estos estribos, puesto que podemos llegar a presentar un accidente y pues algunas complicaciones. Ahora ya para entrar a hablar de los cambios fisiopatológicos y el impacto que tiene en el acto anestésico, entonces quiero traer esta imagen a colación. Aquí podemos ver todos los cambios fisiopatológicos. Va a tener la obesidad un impacto en el compromiso hepático, renal, en la parte pulmonar, cardiovascular. Sin embargo, en aras del tiempo y con la intención de dejar recomendaciones claras, entonces nos vamos a enfocar en el manejo de la vía aérea y el compromiso respiratorio y la ventilación mecánica. Sin embargo, aquí quiero mostrarles, en azul están todos esos cambios fisiopatológicos que están asociados con alteraciones en la farmacocinética de los pacientes y que van a generar que las dosis que sean utilizadas en estos pacientes sean diferentes. Y en rojo, todos los cambios fisiopatológicos que generen un cambio en la toma de decisiones durante la anestesia. Entonces, para comenzar, hablando de la vía aérea, se considera y se promueve que todo paciente con un índice de masa corporal mayor de 40 debe ser considerado como un vía aérea difícil predicha. Estos pacientes tienen ya, como les había manifestado, mayor riesgo de SAOS, mayor riesgo de muerte súbita y alto riesgo de aspiración gástrica. Y en la valoración de la vía aérea, tienen una apertura oral limitada y aumento del tejidos blandos faringios y gloso, es decir, hipertrofia amigdalina y macroglossia. Y referente al cuello, como podemos ver la imagen a la izquierda, va a tener un cuello con movilidad reducida, con mayor circunferencia del cuello, con exceso de tejido graso y con una disminución de la distancia tiromentoniana. Y todos en conjunto van a representar tanto predictores para ventilación e intubación difícil. Ya para enfocarnos en la fisiopatología pulmonar del obeso mórbido, tenemos que tener claro y es que todos estos cambios fisiopatológicos van a ser secundarios a la obesidad central, es decir, a la obesidad de predominio abdominal. Ya sabemos que hay un aumento de los tejidos grasos a nivel orofaringio. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta obesidad abdominal? Y va a ser los cambios funcionales en el sistema respiratorio que van a verse traducidos en una dificultad en la adaptación a la ventilación mecánica y en el periodo posoperatorio a mayor riesgo de SDRA y mayor riesgo de infecciones pulmonares, específicamente de neumonía. Entonces, para hablar de los cambios funcionales a nivel pulmonar, específicamente vamos a tener dos: mayor esfuerzo respiratorio y alteraciones en el intercambio gaseoso. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes en decúbito supino, dado el exceso de tejido adiposo tóraco-abdominal, va a generar un desplazamiento del diafragma en dirección craneal. Esto se va a ver traducido en aumento de las presiones intratorácicas, aumento en la resistencia al flujo respiratorio y disminución de la distensibilidad pulmonar. Y esto va a tener como consecuencia una disminución de los volúmenes pulmonares y de las capacidades pulmonares, específicamente de la capacidad residual funcional.
Los estudios que lograron demostrar esto evidenciaron que por cada unidad de aumento del índice de masa corporal, el volumen residual y la capacidad vital van a disminuirse en un 0,5%, el volumen corriente entre un 20 y un 50%. Y por cada 5 kilogramos por metro cuadrado que aumenta el índice de masa corporal, la capacidad residual funcional va a disminuir entre un 5 y un 15%. Todos estos cambios que acabo de manifestar también van a generar un impacto en el intercambio gaseoso, dado aumento en los requerimientos del volumen sanguíneo pulmonar, aumento en el consumo de oxígeno, aumento en la producción de CO2 y disminución de la presión parcial de oxígeno. Y se ha logrado demostrar que cuando se estimula la reducción del peso, nosotros vamos a tener un impacto en este intercambio gaseoso porque vamos a mejorar la presión parcial de oxígeno. Entonces, estos pacientes ya está claro de que vamos a tener un patrón respiratorio restrictivo, dado disminución en el volumen de reserva expiratorio y disminución en la capacidad residual funcional. Vamos a tener una disminución en la distensibilidad y aumento de resistencias que va a tener y como implicación un colapso de la vía respiratoria. Recordemos, un paciente sano, normal, va a tener una capacidad residual funcional mayor que el volumen de cierre pulmonar y esto es lo que evita que haya un colapso de la vía aérea. Los pacientes obesos mórbidos e incluso estando despiertos van a tener una disminución de la capacidad residual funcional que puede equipararse al volumen de cierre. Y esto es lo que explica por qué incluso ellos estando despiertos pueden presentar colapso de la vía aérea. Y si exponemos un paciente obeso mórbido al efecto de los anestésicos, entonces la capacidad residual funcional va a disminuir aún mucho más, siendo menor del volumen de cierre pulmonar. ¿Y qué implicación tiene esto? Lo siguiente, esto va a generar que haya un cierre de la vía aérea y traducirse en una ventilación impedida por colapso alveolar, dado la absorción de gas que se presenta a este nivel, la cual puede ser en cuestión de minutos si solamente le está proveyendo oxígeno o en cuestión de horas si hay una mezcla con aire. Y esto va a generar un retraso en la inspiración. Entonces vamos a empezar a manifestar todas estas recomendaciones que se plantean para el manejo de la vía aérea y para la ventilación en el paciente obeso mórbido. Tenemos que tener en cuenta que lo que primero se recomienda es la alineación de los ejes y a mejorar la permeabilidad de los pacientes, la cual la única forma de lograrlo es mediante la alineación del conducto auditivo externo y la escrotadora external, como la podemos ver aquí en la imagen a la derecha en la parte inferior. Podemos ver que el exceso de tejido graso a nivel del cuello va a impedir que en una posición neutra o en una posición de olfateo se logre la alineación de los tres ejes. Y mediante la posición en rampa con la elevación de la cabecera entre 20 y 30 grados, vamos a mejorar tanto la preoxigenación, la ventilación, la intubación, oxigenación y mayor tolerancia a la apnea. En cuanto al manejo de la vía aérea difícil anticipada, ¿cuáles son los equipos que más se recomiendan en el paciente obeso mórbido? En primer lugar, el videolaringoscopio como primera línea. Cuando se compara con la laringoscopia directa, el videolaringoscopia presenta mejor visualización de los glotis, mayor tasa de éxito en el primer intento y menor riesgo o presencia de trauma de los tejidos orofaringeos. Los dispositivos supraglóticos, como los manifesté al inicio de la charla, pues no están indicados como número uno, pues estos pacientes son considerados vía aérea difícil ya predicha y solamente están recomendados como dispositivos de rescate. En cuanto al fibrobroncoscopio rígido, va a presentar menor tasa de éxito, pero esta menor tasa de éxito está asociada porque su manejo va a requerir mayor tiempo y va a representar una mayor dificultad y representa o requiere mayor experticia por parte del anestesiólogo. Y con respecto a la técnica despierta, es el método más seguro, tiene una alta tasa de éxito y cuando se compara la intubación despierta con fibro versus videolaringoscopio, ambas muestran una alta tasa de éxito. Y las recomendaciones son que usted debe usar el equipo con el que más se sienta confiado o más tenga experiencia. Pero ambos se encuentran validados y recomendados para la intubación despierta en estos pacientes. Y no olvidar que se promueve una buena comunicación con su equipo de trabajo, tener unas muy buenas habilidades de liderazgo y reconocer cuándo se puede solicitar ayuda. Y incluso se llega a recomendar que en sala pueda haber un segundo anestesiólogo disponible o en una sala contigua que esté al tanto de este paciente en tal caso de que uno llegue a necesitar ayuda.
Ahora, para hablar con respecto a la inducción anestésica, tenemos que recordar lo que manifesté al inicio de la fisiopatología pulmonar. El mensaje es claro: paciente obeso mórbido, como ya sabemos, disminución de la capacidad renal funcional. Es decir, van a tornar a desaturarse durante el periodo de apnea mucho más rápido. Entonces, en la inducción anestésica necesitamos o nos tenemos dos objetivos. Primero, disminuir las presiones toracoabdominales. ¿Esto cómo lo hacemos? Evitando el desplazamiento craneal del diafragma. Una forma es con la posición en rampa y la otra es una posición recomendada, que es una posición anti-Trendelenburg a 30 grados. Y el segundo objetivo va a ser evitar la pérdida de la capacidad residual funcional para evitar ese colapso de la vía aérea que he manifestado durante la charla. Y la forma que se ha planteado para evitar esta pérdida es una preoxigenación con una FiO2 al 100% y con la APL proveen una presión de 10 centímetros de agua. Hay unos equipos que también se han promovido y se han estudiado para ver si mejoran la preoxigenación en los pacientes obesos mórbidos. En primer lugar, traigo a colación el CPAP. En los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, se promueve el hecho de que si ellos utilizan CPAP en el hogar, lo lleven el día de la cirugía y se puede utilizar durante la preoxigenación y la inducción anestésica con una presión positiva de 5 centímetros de agua. Este ha mejorado la oxigenación y aumenta el tiempo de apnea seguro. Muchas personas lo describen como un método engorroso y que puede generar dificultades a la hora de implementarlo. Aquí en esta imagen se logra ver un ejemplo de eso. El paciente está con su equipo de CPAP nasal y utilizando el videolaringoscopio. Sin embargo, los contradictores de este método plantean de que esa presión positiva se puede perder una vez se lleva a cabo la apertura oral para la laringoscopia. Entonces, que no estaría tan recomendado por algunos autores. Y cuando se compara la evidencia de una mejor preoxigenación entre ventilación, no invasiva, ventilación mecánica no invasiva y cánula nasal de alto flujo, no han mostrado ser superiores a la preoxigenación con una máscara facial convencional. Lo que se ha mostrado tener bastante evidencia es el concepto fisiológico de la oxigenación apneica. Esta puede proveer un tiempo adicional para asegurar las vías respiratorias antes de que ocurra la hipoxia. Se recomienda tanto con cánulas nasales convencionales como cánulas nasales de alto flujo, con unos flujos entre 5 y 15 litros por minuto, que ha demostrado que cuando se implementa este concepto, la apnea segura logra aumentar hasta casi 2 minutos. Se logran tener niveles de saturación de oxígeno más altas durante el periodo de inducción. Y los estudios, cuando comparan entre una cánula nasal convencional y una cánula nasal de alto flujo, esta última no ha mostrado ser superior ni aumentar la duración de la apnea segura en estos pacientes. Aquí a la derecha logramos ver un método que me parece sencillo, aplicable y reproducible en todas las instituciones. Aquí, ¿qué logramos ver? Un paciente obeso mórbido que tiene un índice de masa corporal de 47 y se implementó una cánula nasofaringea para mejorar la permeabilidad de la vía aérea y se utilizó una cánula nasal a 10 litros por minuto. Una de las dudas o preguntas que manifestaban los contradictores de este método era que nosotros sabemos que las cánulas convencionales no están hechas para, digamos, tolerar estos flujos. Sin embargo, el manejo de la vía aérea no debería ser mayor de 10 minutos y el tiempo que se le va a aplicar este flujo no debería ser perjudicial ni contraproducente para los pacientes. Y como lo manifesté, es económica, disponible, bien tolerada y no nos va a generar obstrucciones en el manejo de la vía aérea. Un problema serio, importante y bastante significativo en los pacientes con obesidad mórbida es la ventilación mecánica, puesto que se han generado daño y lesión pulmonar inducida por exceso de volúmenes, exceso de presiones y por exceso de gradientes de presión. Y es por eso que voy a plantear dos técnicas que se recomiendan en la literatura para la ventilación de estos pacientes. La primera técnica implica un concepto denominado optimización respiratoria perioperatoria. ¿Qué significa esto o qué temas abarca? Primero, selección del modo ventilación ideal. Cuando se quiere comparar un modo control por presión y un modo control por volumen, no hay evidencia que soporte que uno sea mejor que el otro. Sin embargo, en la práctica clínica se ha descrito que cuando se utiliza modo control por presión puede haber mayor riesgo de hipoventilación en el obeso. Y para evitar este riesgo, pues entonces se prefiere el modo por control por volumen. Algo que sí se promueve mucho es el hecho de utilizar maniobras de reclutamiento alveolar en estos pacientes.
Estas han logrado demostrarse eficaces, sin embargo, se promueve el hecho de que hay que individualizar los pacientes evaluando riesgo-beneficio. Las presiones de apertura en estos pacientes logran ser bastante altas, entre 50 y 55 centímetros de agua, que se va a traducir en dos riesgos: un riesgo pulmonar, barotrauma y neumotórax, y un riesgo cardiovascular dado inestabilidad hemodinámica por disminución en el retorno venoso, disminución en la precarga, gasto cardíaco y presión arterial. Sin embargo, si se van a utilizar estas maniobras de reclutamiento alveolar, ya sabemos qué complicación se puede presentar y tenemos que estar pendientes pues de su manejo. Esta técnica de la optimización respiratoria preoperatoria también promueve el uso de un PIB alto, que no sirve solamente como una estrategia para mejorar la oxigenación, sino también para proteger al pulmón. Va a mejorar la distensibilidad a nivel respiratorio, disminuir las resistencias de la vía aérea y va a generar que la presión alveolar sea mayor que esta presión de cierre que he hablado a lo largo de la charla y evitar el colapso o cierre de la vía aérea. Cuando uno revisa, digamos, estos métodos en diferentes artículos, algunos plantean que el PIB ideal para un paciente obeso mórbido sin SDRA es de 15 centímetros de agua y otros de 17 centímetros de agua. Sin embargo, se ha manifestado que esta titulación es controversial y que la mejor manera de identificar el PIB adecuado para cada paciente es mediante las maniobras de reclutamiento alveolar, identificar el punto de mejor compliance con la menor PIB y dejarla esa presión establecida durante todo el acto anestesia. Otras estrategias de protección pulmonar que se han recomendado en estos pacientes son presiones de meseta menor de 25 centímetros de agua, unos gradientes de presión menor de 14 centímetros de agua y un volumen corriente entre 6 y 8 cc por kilo, basado en un peso corporal ideal, y una FiO2 de 0.5 y máximo de 0.8 para evitar el colapso alveolar. Sabemos que estos pacientes van a tener mayor consumo de oxígeno, mayor producción de CO2 y que van a requerir un mayor volumen minuto. Pero si el paciente nosotros queremos mejorar esta condición, hacer la modificación referente a la frecuencia respiratoria y no al volumen corriente. Eso por un lado. Ahora, esta estrategia es una estrategia ventilatoria de los pacientes obesos mórbidos sin maniobras de reclutamiento alveolar y con una PIB baja. Es también recomendada y utilizada por muchas personas. Sin embargo, al inicio, digamos, cuando nos planteamos estas comparaciones, estábamos tratando de buscar algún artículo que comparara cuál de los dos métodos era mejor, pero no lo encontramos. Encontramos fue un artículo que planteó cuál implicación tenían estos diferentes métodos en las complicaciones posoperatorias pulmonares. Este artículo fue publicado en el 2019, recolectó una muestra bastante importante, como lo fueron 2013 adultos con un índice de masa corporal mayor de 35, que fueron sometidos a cirugías no cardíacas ni neurológicas. Cerca de 989 pacientes fueron manejados con maniobras de reclutamiento alveolar y una PIB alta, y 987 con una PIB de 4 centímetros de agua y sin maniobras de reclutamiento alveolar. Cuando se evaluaron el resultado primario, que eran las complicaciones pulmonares posoperatorias, no se encontró que hubiese alguna diferencia significativa. Entonces, la decisión de utilizar uno u otro método no debería ser basado en reducción de estas complicaciones. Y cuando entramos en análisis de este artículo, hablaban de unos resultados o unas complicaciones intraoperatorios y en un análisis secundario, en el cual sí se manifestaba lo que ya estábamos esperando, que los pacientes que eran manejados con una PIB alta y con maniobras de reclutamiento alveolar iban a presentar menor incidencia de hipoxemia, pero mayor tasa de hipotensión y bradicardia. Y por el contrario, los pacientes que eran manejados con una PIB baja iban a presentar mayor tasa de hipoxemia, pero menor tasa de hipotensión y bradicardia. Entonces ya quedaba a criterio de cada anestesiólogo cuál técnica ventilatoria usar, puesto que cada una va a presentar alguna complicación. Entonces, dependiendo de cuál usted vaya a usar, tiene que saber y estar preparado para saber a qué se va a enfrentar. Con respecto a técnicas de extubación, primero, técnicas muy convencionales: elevación de la camilla, hacer mucho énfasis en la aspiración de los pacientes, hacer la extubación con el paciente lo más despierto posible, hacer la reversión del bloqueo neuromuscular, evitar el uso de benzodiazepinas en estos pacientes. Y dos técnicas que
que se están describiendo últimamente es el uso de ventilación no invasiva en manera profiláctica una vez estuvo el paciente y el reinicio del CPAP de uso temprano. ¿Qué promueve la ventilación no invasiva de manera profiláctica? Esta va a reducir el riesgo de insuficiencia respiratoria aguda en un 16% y la duración de la estancia en UCI. Y el reinicio del CPAP del uso temprano va a mejorar la función ventilatoria cuando se implementa postestubación. Hay unas recomendaciones adicionales durante el periodo de la emergencia y es lo siguiente. Si el paciente a usted le hace un episodio de hipoxemia o de saturación durante el acto intraoperatorio, lo mejor es que usted a ese paciente, así no tenga indicaciones, previamente déjelo durante una vigilancia posoperatoria al menos durante 24 horas. Y así durante el periodo de extubación logre tener niveles de saturación de oxígeno por encima del 94%, inicie terapia respiratoria y también soporte de oxígeno suplementario, así sea con una cánula convencional, como técnicas para prevenir lesiones perjudiciales durante el periodo de seguimiento. Ahora ya para hablar con respecto a técnicas de la farmacología, o a las alteraciones farmacocinéticas que se presentan en estos pacientes, la información y las recomendaciones que vamos a manifestar en esta charla fueron basadas en estos 3 artículos que son muy recomendados cuando se trata de buscar información sobre este tema en el paciente obeso mórbido. Inicialmente tenemos que saber en cuenta o tener en cuenta que la farmacocinética en estos pacientes se va a ver alterado por el exceso de tejido graso en función de la liposolubilidad y la distribución tisular. Nosotros vamos a poder tener la capacidad de poder utilizar 4 pesos corporales para el manejo de estos pacientes. Vamos a tener un peso corporal magro, un peso corporal ideal, el peso real y el peso corporal ajustado. La forma más fácil que encontré para calcular el peso corporal magro y una forma rápida y fácil de recordar es 26 en tal caso de los hombres y 22 en el caso de las mujeres por la talla por metro al cuadrado. Cuando es el peso corporal ideal, va a ser 23 por talla por metro cuadrado en hombres y 21 por talla por metro al cuadrado en las mujeres. Y el peso corporal ajustado va a ser el peso ideal más el 40% del peso, del exceso de peso, perdón. Entonces, de acuerdo a los medicamentos que usualmente utilizamos durante el acto anestésico, ¿cuál es el peso más recomendado para utilizar en estos pacientes? En primer lugar, para hablar del peso corporal magro, es el peso más recomendado para utilizar propofol en inducción, para los opioides como el fentanilo y la morfina y para el uso de los anestésicos locales. Con respecto al peso corporal ajustado, es el peso más indicado para el uso de neostigmina y sugammadex, el peso corporal total para el propofol y para la succinilcolina, y el peso corporal ideal para medicamentos de emergencia como la noradrenalina y la adrenalina. Y encontramos que el único opioide que se recomendaba el peso corporal ideal iba a ser el remifentanilo. Ahora, con respecto a los halogenados, vamos a tener que el periodo de recuperación, independientemente de qué halogenados utilicemos, va a ser más prolongado o pues va a demorarse mucho más en comparación cuando utilizamos anestesia total e intravenosa. Sin embargo, cuando se comparan esos 3 halogenados en pacientes obesos mórbidos, el mejor o el más recomendado va a ser el desflurane, dado que es el menos lipofílico y soluble y pues va a presentar muy buenos resultados y también una recuperación o un tiempo de despertar mucho más rápido en comparación al isoflurane, que es el más lipofílico, y al sevoflurane. En cuanto al mantenimiento de la anestesia, la TIVA con propofol va a ofrecer una serie de ventajas potenciables sobre la anestesia volátil para el paciente obeso. ¿Cuáles van a ser esas ventajas? Menor incidencia de laringoespasmo, eliminación confiable de los agentes hipnóticos, menor riesgo de náusea y vómito posoperatorio, y vamos a tener un periodo de emergencia mucho más seguro cuando damos TIVA. En cuanto al uso de bloqueantes neuromusculares, teniendo en cuenta que ellos son moléculas polares e hidrofóbicas, entonces vamos a tener 2 cosas. Con respecto a los bloqueantes despolarizantes, específicamente la succinilcolina, tenemos que recordar que los pacientes obesos mórbidos tienen mayor expresión de la pseudocolinesterasa. Entonces su inicio y su duración van a ser muy rápidos, siendo un medicamento muy útil y muy recomendado durante la secuencia de intubación rápida en estos pacientes. Por otro lado, los no despolarizantes van a ser recomendados calcularlos con el peso corporal ideal, puesto que los estudios que utilizaron un peso corporal total mostraron sobredosis de cargas y prolongación de estos efectos. En cuanto a los medicamentos para la reversión del bloqueo neuromuscular, vamos a tener la neostigmina y el sugamadex.
La neostigmina se retrasa en los pacientes obesos, se recomienda que la dosis no debería exceder 5 miligramos de dosis total y la forma de calcularlo es con el peso corporal ajustado. Y el Sugammadex, por otro lado, pueden ser utilizados tanto el peso corporal total como el ajustado. Unas recomendaciones adicionales de medicamentos que también son usados de manera frecuente en el acto anestésico van a ser la dexametasona, la cual se promueve de entrada a utilizar 8 miligramos dosis única. En tal caso que nosotros utilizamos lidocaína con un enfoque analgésico, entonces se establece que el bolo inicial debe ser 1.5 miligramos por kilo y si se le va a dejar una infusión va a ser de 2 miligramos kilogramo hora. La desmetomidina se promueve realizar o utilizarla basado en un peso corporal magro. Y como estrategia para reducir el riesgo de náusea y vómito posoperatorio, se promueve el uso de una terapia triple con dexametasona, ondansetron y haloperidol. Y ya por último, queríamos establecer unas conclusiones para recordar unos puntos que son los más, digamos, unos puntos claros que queríamos resaltar. En primer lugar, acordarnos que la obesidad de predominio abdominal va a ser el principal determinante del impacto fisiopatológico pulmonar en el obeso mórbido. Segundo, que los pacientes por solo el hecho de ser obesos mórbidos no van a requerir exámenes proquirúrgicos de rutina y que queda a criterio de cada anestesiólogo implementar la recomendación de expertos de lograr una optimización del síndrome metabólico. Y por último y no menos importante, utilizar, aunque no están indicadas de rutina, puesto que esto tiene algunas implicaciones en el estado hemodinámico, están muy bien recomendadas las maniobras de reclutamiento alveolar, van a presentar una buena adaptabilidad a la ventilación mecánica y sin embargo, pues tenemos que saber en cuenta que podemos presentar algunos episodios de hipotensión e inestabilidad hemodinámica. Recordar que en el periodo posoperatorio se promueve mucho el uso de oxígeno suplementario y la vigilancia posoperatoria durante al menos 24 horas en dos condiciones. Si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 50 y si el paciente durante el acto anestésico hace algún episodio de hipoxemia o de saturación. Esta era lo que teníamos para el día de hoy. Espero le haya servido para su práctica y pues aquí estamos dispuestos y disponibles para cualquier pregunta o duda con respecto al tema. Muchísimas gracias, Diego. Tu excelente exposición, muy completa, muy amplia. Y parece que con todos los tópicos con respecto a la obesidad mórbida. Quisiera darle las gracias a la doctora Marcia Brito por asistir también. No sé si tenga algún comentario con respecto a la charla. Hola, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Marcia, te escucho. Bueno, la idea de la charla cuando Diego y yo la comenzamos a preparar era como una actualización debido a que estamos pues cada día más expuestos a los pacientes obesos. Esto ya es algo de la práctica diaria. Y pues comenzó con una situación con un paciente en sala de cirugía y decidimos comenzar a revisar a ver qué había nuevo para traerles. Pues no sé si notaron, nosotros cuando hicimos la revisión, nosotros la hicimos originalmente en dos etapas porque es muchísima información nueva que hay y pues decidimos dejar como algunos temas por fuera, no porque no fuesen importantes, sino que les quisimos traer como esta parte que nos parece un poco más llamativa. Creo que es importante tener en consideración como las estrategias de reclutamiento, las estrategias de ventilación y de preoxigenación en estos pacientes, así como, digamos, no pasar por alto lo importante que puede ser tener un paciente obeso, aunque sea para una cirugía de baja complejidad, que fue la oportunidad que se nos presentó, que era una cirugía laparoscópica teóricamente ambulatoria. Entonces, pues no sé si tienen alguna duda, esperemos que les haya servido de provecho la información. Muchas gracias. Claro que sí, Marcia, muchísimas gracias a ustedes. Marcia, hay una pregunta, Diego. Sí, señor. ¿Con qué índice de masa corporal pasan el paciente a cuidar intensivo? Sí, aquí Si estoy nos viendo relacionas. las preguntas, sí, señor, aquí, sino que como les había manifestado la doctora Marcia Carolina, estábamos, digamos, tenemos mucha información con respecto a este tema y veo dos preguntas. Para la pregunta con respecto a con qué índice de masa corporal se trasladan a los pacientes a UCI, entonces, un momento, aquí logro mostrar diapositiva, listo.
No hay un índice como tal que ahí se estaba compartiendo la pantalla, doctor. No, no lo veo. Ay, un momentico. Ahí. No hay un índice de masa corporal establecido que plantee que por encima de ese índice el paciente sea llevado a la UCI. Sin embargo, hay un score que se utiliza, que fue inicialmente utilizado para cirugía bariátrica y que hoy en día es utilizado para cirugía no cardíaca electiva para en los pacientes obesos mórbidos, y es este predictor de riesgo de mortalidad, en el cual evalúa el índice de masa corporal por encima de 50, pero adicionalmente ser hombre, hipertenso, la edad y factores de riesgo para embolismo pulmonar. Cuando este score es entre 4 y 5, se considera un alto riesgo de mortalidad, por lo que estos pacientes deberían ser ingresados en el posoperatorio a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, la indicación de UCI no va a ser solamente basada en el índice de masa corporal, sino con, digamos, una suma de factores de riesgo. Hay otra pregunta que está ahí en la charla. Sí, Perdón, señor. Diego, ese índice, ¿dónde está? ¿Dónde lo encontramos para tenerlo como a la mano? Doctor, este ¿Hay alguna índice, revisión? sí, sí, señor, es que este inicialmente fue promovido para cirugía bariátrica. No acuerdo en el momento el nombre de este índice, pero se conoce así como predictor de riesgo de mortalidad en obeso mórbido. Inicialmente está denominado para cirugía bariátrica, pero puede ser utilizado, ya está validada en el resto de cirugías. Ok, gracias. Hay otra pregunta ahí en el chat que dice que vuelva a manifestar en lo de la clasificación del ASA. Aquí lo vuelvo a presentar. Lo que se planteaba de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud es que todo paciente obeso mórbido, es decir, con un índice de masa corporal por encima de 40, debería ser considerado un paciente ASA 2, independientemente de las otras comorbilidades. Un paciente con obesidad grado 2, un ASA 2, y por debajo de este índice de masa corporal, suponiendo que no tuviera otras comorbilidades, debería ser un paciente ASA 1. Perfecto, Diego, gracias. En el chat hay una pregunta y es con respecto a la anticoagulación, a la diagnosis de anticoagulación. Si de rutina se anticoagulan los pacientes y qué anticoagulación se debería realizar. Bueno, al ser este un tema bastante amplio, sí quedaron algunos temas faltando, que digamos eso podría promover alguna segunda charla. Con respecto a las recomendaciones profilácticas, no lo tengo presente en el momento, sin embargo, lo voy a buscar y en tal caso que se pueda mandar algunas recomendaciones o consejos, así como para alguna publicación de la SARVAC, pues yo lo haría, pero en el momento para esta charla no tengo nada respecto a la técnica de profilaxis. Hay otra pregunta, otra sugerencia que es para mostrar los pesos para los medicamentos. Bueno, con respecto al tos mínimo para la estubación de los obesos, con la misma indicación para el resto de los pacientes. Es decir, un tos por encima del 90%. En eso sí no hay variabilidad. Lo que sí se busca es que el paciente esté lo más despierto posible. Bueno, y esta, digamos, Bueno, me están preguntando ahí que cuáles serían como los pesos recomendados para el uso de los medicamentos. Aquí pues estaba como el resumen y recomendaciones. Peso corporal magro para el propofol, siempre y cuando es para la inducción, puesto que para la infusión se recomienda el peso corporal total. Todos los opioides, con excepción del remifentanil, se recomienda el peso corporal magro. Aquí la pregunta es específicamente, para la reversión neuromuscular, específicamente neostigmina y sugammadex, el peso corporal ajustado. muchas gracias, Diego. Bueno, en el chat no veo más preguntas. No sé si te han llegado más preguntas o a la hora ahorita. Bueno, no pregunta. No tengo más preguntas en el chat. Bueno, no, entonces agradecerles a todos, cumpliendo con los horarios establecidos que nos habíamos planteado, y nuevamente invitarlos al simposio del suroccidente colombiano que se va a realizar este viernes y sábado en la ciudad de Pasto.
Muchísimas gracias a todos por participar en esta actividad académica y recuerden que nuestras actividades quedan grabadas y las pueden revisar en la página www.sarbac.com.co. Doctora Marcia Brito, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y al doctor Victoria igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.